Les invito a que vayan a sus Biblias al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Y hoy queremos cerrar el mes de la consagración y abrir lo que va a ser el mes del servicio. Cuando esté en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, me da un fuerte amén, por favor, para saber que ya está allá. Qué bendición poder estar acá y compartir de la palabra de Dios, hermanos. Y bueno, el día de hoy quiero hablar un poco sobre el servicio, sobre nuestra disposición al servicio, y he titulado esta enseñanza Un sacrificio útil. ¿Okay? Vamos a hablar un poco sobre un sacrificio útil. Cuando esté en Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20, me da un fuerte amén para saber que llegó, y le invito a ponerse de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20, dice así la palabra de Dios. Leemos todos juntos a la cuenta de 3. Dice ahí el versículo 20 y 21, 1, 2 y 3. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiero enfocarme, hermanos, en esa frase del versículo 21 que dice al final, útil al Señor. Quiero el día de hoy poder ilustrar a través de la lectura que tuvimos al principio en Marcos capítulo 5 lo que es un sacrificio útil. Porque a veces como creyentes pensamos que estamos sacrificando áreas en nuestra vida, pero la pregunta es, ¿estoy siendo útil con ese sacrificio? Vamos a orar, por favor, le invito a cerrar sus ojos y oramos. Señor Jesús, Padre, estamos en esta mañana delante de tu presencia, dándote las gracias, mi Dios, por tu palabra. En este día tan especial que celebramos el Día de los Sordos, Señor, pedimos que tú bendigas a este hermoso grupo. Te damos gracias por nuestro pastor que ha tenido un deseo para con ellos, Señor. Y el día de hoy, Padre, permítenos valorarlos y comprender que ellos también son importantes para ti. Bendice, mi Dios, este tiempo de predicación. Habla nuestras vidas. Pon palabras en mi boca y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero el día de hoy, hermanos, poder ilustrar lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21, con la historia de de Lucas capítulo 5. Por favor, le pido que vaya allá. Usted manténgase en Lucas capítulo 5, versículo 1. Mientras usted busca allá, yo voy a ir explicando algunas cosas. Durante estos 2 meses, el mes pasado y este mes, hemos aprendido un tema importante que es la consagración. Amén. Aprendimos la importancia de tener vidas en santidad, ser santos, ser cristianos íntegros, ser cristianos completos y tener una vida de manera correcta. Y yo estoy seguro que usted tomó decisiones. Amén. Pero cuando hablamos de santidad, nosotros vivimos en santidad con 2 propósitos. Escuche bien. Número 1, agradar al Señor. Y número 2, ser útiles al Señor. ¿Ok? Porque dice 2 de Timoteo 2:21, no vaya ya, yo lo leo, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, está hablando de un proceso de limpieza, un proceso de santificación, y luego el versículo me dice, será instrumento ¿para qué? Para honra. Luego dice el versículo santificado, útil al Señor. ¿Sabe? Pero la consagración, podemos tener una vida consagrada, escuche bien, pero tal vez no ser útiles para el servicio a Dios. No, pastor, yo tengo una vida irreprochable. Yo soy un cristiano, pastor, que cuando camino se nota mi santidad, y gloria a Dios por eso. Está cumpliendo el primer propósito, que es glorificar a Dios con nuestra santidad. Amén. Pero quiero hablar el día de hoy del segundo propósito de la santidad en nuestras vidas, y es servir al Señor. Y quiero hablar de ese sacrificio útil como cristiano. Mire, alguien consagrado puede decidir ser útil o simplemente estar consagrado. ¿Por qué? Porque alguien consagrado puede decidir escuchar palabra de Dios,
venir a la iglesia, estar sentado en las bancas de la iglesia, pero simplemente no involucrarse. Está consagrado, pero pregunto, ¿es útil al Señor? ¿Por qué? Porque simplemente ha decidido ser santo o vivir en santidad, pero no involucrarse en la obra. Cuando hablamos de una vida piadosa, escuche bien, alguien puede ser cristiano, puede ser santo, puede llevar una vida piadosa sin servir. Yo conozco cristianos que vienen a la iglesia, a otras iglesias, van todos los domingos, tienen buenas vidas piadosas, pero simplemente por temor, por miedo, por problemas personales, deciden no involucrarse en el servicio. No, pastor, lo que pasa es que no me gusta servir porque es que después me exprimen. No, pastor, es que yo una vez levanté la mano para participar en un ministerio y desde que levanté la mano, pastor, a cada ratico me llamaban. ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer aquello? Recuerden, si usted decide ser santo, gloria a Dios, pero la idea es que usted decida vivir en santidad y ser útil ¿a quién? A Dios. Cuando hablamos de deseos de servicio, escuche bien, pero que no se vuelve en realidad, es un sacrificio no útil. Por ejemplo, usted está acá hoy sentado y usted desea ser intérprete de sordos. No levante la mano, simplemente estoy hablando de lo que usted desea. No, pastor, es que yo tengo una fuerte carga por los sordos. La pregunta no es la carga, la pregunta es, ¿estás siendo útil para cumplir esa área que Dios ha puesto en tu corazón? Pastor, yo tengo un fuerte deseo de ganar almas. Mire, es que me corre por las venas, pastor, ir a la ruta los días sábados. Me corre por las venas ir a predicar. Pastor, no lo soporto, es algo fuerte, pero es que no voy, pastor. Recuerde, puede ser un sacrificio no útil. ¿Sabe? Cuando hablamos de un deseo de servicio, pero que no se hace realidad, es un sacrificio no útil al Señor. También, hermanos, cuando hablamos de tener talentos, usted está acá sentado y usted tiene talentos, ¿verdad? Usted canta, usted es bueno limpiando, usted tiene el talento para la música, usted tiene el talento para muchas cosas en la tecnología. Ahorita necesitamos, hermanos, herreros, carpinteros, obreros, ahorita necesitamos de todo. Y usted tiene el talento, usted puede ser útil si usted decide que Dios lo use. No sé si me estoy explicando, no sé si está conmigo. No, pastor, yo cuando era joven, pastor, yo tengo una destreza con mis manos. Mire, yo soldo todo eso en un día. ¿Y por qué no ha venido a soldar? Pastor, yo todo lo que usted hace, todo lo que hace la hermana María o la hermana que limpia, yo lo hago rapidito, pastor. Recuerde, hay un deseo, hay un talento, pero si no hay un sacrificio útil, Dios no lo va a poder usar. Y quiero hablar el día de hoy, hermanos, a través de la historia de Lucas. Vaya ya, Lucas capítulo 5. Cómo, hermanos, tener un sacrificio útil para Dios. Porque algunas veces como cristianos estamos y pensamos, no, yo me estoy sacrificando, pastor, porque yo voy los domingos a la iglesia. Mire, pastor, usted no sabe lo cansado que yo estoy. Y gloria a Dios por eso. Pero el domingo es el día donde Dios habla a nuestra vida. Es el día donde Dios nos cambia, donde Dios nos transforma. Y ese sacrificio útil para la obra de Dios va más allá de los días domingos. Es involucrarse en diferentes áreas. Y quiero tomar algunos principios de Lucas capítulo 5 para que usted el día de hoy salga teniendo, escuche bien, un sacrificio útil para el Señor. Mire que su esfuerzo, hermano, sea útil para el Señor. ¿Qué significa la palabra útil? Escuche bien. La palabra útil quiere decir que sirve para algo. ¿Ok? Otra definición es que proporciona provecho, comodidad, fruto o interés. Cuando hablamos de utilidad, es que usted es una persona, o yo soy una persona provechosa. ¿Ok? Si usted llega, y usted cuando llega, nosotros decimos, no, llegó esa persona, ya esto nos va a ayudar, usted se define como una persona útil. Pero la pregunta el día de hoy es, ¿Dios nos ve como útiles? Hermanos, Dios puede verlo usted y a mí como un siervo útil. Mira, no, llegó este hermano, ese es un ganador de alma excelente. Llegó aquel hermano, él va a trabajar. Llegó aquel que tiene deseo, va a hacer. Pero muchas veces, hermanos, nos enfocamos en los pocos sacrificios que hacemos. No, pastor, es que yo doy, yo voy cuando puedo. Hermanos, la pregunta ¿es un sacrificio útil lo que usted está haciendo? La palabra sacrificio, para poder explicar las dos palabras, indica todo aquello que ha sido entregado y dedicado para la adoración y servicio divino. Cuando hablamos de sacrificio, es que yo entrego algo en mi vida o todo de manera completa
¿Para adorar a quién? A Dios. Otra definición también que tenemos por acá es la capacidad que tenemos los seres humanos para entregar a Dios lo que sea que Él requiera de nosotros. No sé si me estoy explicando. Dice acá que es la capacidad que tenemos los seres humanos. ¿Hay acá algún ser humano? Amén. Entonces, usted y yo tenemos la capacidad de sacrificar algo para Dios. Pero muchas veces, hermanos, sacrificamos lo que sabemos que no nos cuesta. No, pastor, yo sacrifiqué el domingo, pero es que el domingo es naturalmente el día del Señor. Pastor, yo sacrifiqué el ir los miércoles a la iglesia. Está bien, es un buen tiempo. ¿Y la ruta? Los ministerios que puedes participar. Pastor, yo sacrifico es mi dinero, pero mi tiempo no, pastor. Yo no tengo tiempo para ir a las cosas o a los ministerios. Pero el día de hoy quiero dar algunos principios y voy a hablar de 3 principios para que usted pueda examinar si su sacrificio, porque cada uno de los que está acá presente yo creo que hace un sacrificio, está siendo útil a la obra de Dios. El primer principio que vamos a ver, vamos a hablar de un servicio útil, conlleva el sacrificio de bienes. Un servicio útil, número 2, conlleva, hermanos, el sacrificio de nuestra voluntad. Voy a estar hablando un poco de doblegar nuestros deseos. Y número 3, un sacrificio útil, escuche bien, conlleva dar por completo mi vida. Y no estoy hablando de ser pastores ni misioneros. Dice ahí la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, dice ahí el versículo 1 y 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío que se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Acá vemos, hermanos, la historia de los apóstoles, discípulos. Ellos estaban haciendo su trabajo con sus bienes. Dice la Biblia en el versículo 2 que ellos habían descendido de sus barcas, ya habían terminado la jornada, estaban lavando sus redes, sus áreas de trabajo. Pero el versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas. Es tremendo que el Señor Jesús no dice, y Él le pidió permiso a Pedro. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se le apartase de tierra un poco, hermanos. El primer punto, el primer principio para ilustrar con la palabra de Dios lo que conlleva tener un sacrificio útil para el Señor, hermanos, escuche bien, conlleva el sacrificio de nuestros bienes. Y no me malinterprete, hoy en día, hermanos, hay muchas corrientes de iglesias libres que hablan del sembrar, que tú das y Dios te lo multiplica. No, hermanos. Pedro no tenía una gran cosa, hermanos. Pedro no tenía algo de oro. Pedro tenía una simple barca que estuvo dispuesto a sacrificarla para su Señor. Mira, Pedro lo que tenía era una barca y unas redes. Hermanos, quiero el día de hoy poder preguntarle, ¿está usted siendo útil o sacrificando sus bienes para ser útil al Señor? Mire, cuando hablamos de nuestros bienes, es permitir que Dios tome el control de lo que Él nos ha provisto para ser de bendición a la obra. ¿Quién acá tiene teléfono? Levante la mano. Dios le ha provisto un medio, un bien para usted ser de bendición a la obra de Dios. Amén. Usted puede agarrar por ahí, hermanos, y compartir en las redes sociales lo que usted cree. Usted puede invitar personas. Usted puede agarrar por ahí, hermanos, y llamar a visitantes y decirle, te esperamos mañana en la iglesia porque estoy sacrificando mis bienes para el bien de la obra de Dios. Miren, en este momento de la historia, en Lucas capítulo 5, Jesús podía caminar sobre el mar. ¿Quién cree eso? Amén. Él podía agarrar y caminar sobre el mar. Hermanos, Jesús puede hoy día abrir los cielos y que todos los vean. Pero Jesús en Lucas capítulo 5 requirió y necesitó la barca de Pedro para alcanzar a las multitudes. Hermanos, ¿está usted haciendo un sacrificio útil con lo que Dios le ha provisto, con sus bienes? Mire, yo no sé qué bienes tiene usted, pero usted puede poner a la orden de Dios, escuche bien, sus bienes. Tal vez usted tiene una casita, pastor, yo tengo una casa, no es muy bonita, pero cuando hagan iglesia va a tu casa, cuente con mi hogar, pastor, porque yo quiero que mis bienes sean usados por Dios. Pastor, yo no tengo mucho, pero lo que tengo le doy al Señor. Lo que tengo son unos zapatos. Voy a ir a la ruta porque yo quiero dar mis bienes al Señor. Mire, Pedro, acá en Lucas capítulo 5, no se preocupó
por decirle al Señor, Señor, lo que pasa es que esa barca se hunde. Tiene unos huequitos por aquí, unos huequitos por allá, y a veces rema y a veces no rema. ¿Okay? Pedro no se preocupó con el Señor en decirle, Señor, lo que pasa es que la barca ya tenemos toda la noche allí pescando, ya estamos cansados. No, hermanos, Pedro se preocupó por llevar un servicio útil al Señor, y Pedro y los discípulos acá sacrificaron sus bienes. Mire, un servicio útil, hermanos, escuche bien, conlleva que usted y yo aprendamos de manera sabia a sacrificar lo que Dios nos ha provisto. Y no estoy hablando de descuidar, ¿ok? No estoy hablando que usted va a dar su casa y nosotros nos vamos a meter allí. No, hermano, que usted ponga a la orden los bienes que Dios le ha provisto. Mire lo que dice 2 de Corintios 8, capítulo 8, versículo 3, por favor. 2 de Corintios, capítulo 8, dejo un marcalibro en Lucas. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 3, cuando usted ya me da un fuerte amén, por favor. Dice ahí la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 3, dice, pues doy testimonio de que con agrado, ¿qué dice? Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, ¿cuáles son sus bienes? Yo voy a explicar algo acá, porque cuando digo bienes, siempre pensamos en las cosas materiales, ¿ok? No, pastor, es que la cosa está cara, se me va a dañar en la casa, pero usted tiene un bien que se llama tiempo. ¿Quién tiene tiempo? Vamos a apartar los bienes materiales a un lado, ¿ok? Usted, no, me cuesta. Bueno, todos tenemos un bien que se llama tiempo, hermanos. Mire, usted y yo tenemos tiempo para agasajar nuestra vida. Usted y yo tenemos tiempo para ver películas. ¿A quién le gusta ver películas? ¿A quién le gusta descansar? ¿A quién le gusta dormir? Hay algunos que nacieron para dormir, ¿ok? Nacieron cansados y se la pasan durmiendo. Pero hermanos, cuando hablamos de un sacrificio útil, escuche bien, no es solamente hablar de los bienes materiales, es sacrificar mi tiempo para el Señor y entender, hermanos, que la hora de ganar almas es un tiempo establecido y yo voy a ser útil si me sacrifico para ir en ese momento a ganar almas. No, pastor, es que el sábado es el día que hago mercado. Recuerde, un sacrificio ¿qué? Útil. No, pastor, yo puedo sacrificarme es este día, pero ese día no hay evangelismo. No, pastor, es que de verdad yo quisiera venir a la reunión de jóvenes. Me encanta la reunión de jóvenes, pero es el único día donde voy a cargar agua. Deberían mover la reunión de jóvenes para ver si ven. No, hermano, no se trata de que movamos el programa, se trata de hacer un sacrificio útil para el Señor. Mire, nuestro tiempo está ocupado, hermano. Yo sé que usted trabaja, usted está ocupado, pero usted puede darle al Señor de su tiempo y va a ser un sacrificio útil cuando usted y yo nos adaptamos a lo que Dios quiere y no adaptamos a Dios a lo que yo quiero. No, pastor, no voy a la iglesia porque no puedo. ¿Por qué no puedes? Pastor, yo no voy a la ruta porque no puedo. ¿Por qué no puedo, hermanos? Porque no queremos sacrificar nuestros bienes y el bien que tenemos es tiempo, hermano. Yo entiendo que hay momentos donde no se puede, pero hermanos, no es solamente querer hacer el sacrificio. Yo quiero sacrificarme. No, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de sacrificarme y yo quiero darme por esos sectores. Está el deseo del sacrificio, pero la pregunta es, ¿mi sacrificio está siendo útil para el Señor? Hermanos, el primer bien que yo creo que usted y yo deberíamos meditar, dar al Señor con sacrificio, es nuestro tiempo. Mire, yo no le estoy diciendo a usted en esta mañana que deje su trabajo, que deje sus actividades, pero hay momentos donde debemos decidir por sacrificio al Señor. En una oportunidad, hermanos, nos invitaron a mi esposa, ¿okay? a un viaje, ¿okay? Y uno dice un viaje gratis, todo pago, y uno nada se va, ¿verdad? Pero hay decisiones que llevan sacrificio, ¿ok? Tal vez a usted le ha tocado, ¿qué hago, pastor? Me están invitando a un full day en Los Roques, pero ese día usted tiene que servir al Señor. Ese va a ser el sacrificio más grande de su vida. Yo me voy, usted a veces se queda. Pero, hermanos, el sacrificio de nuestro tiempo conlleva amor a Dios. Mira, a veces nos cuesta ir a las actividades, nos cuesta estar, porque queremos sacrificar, pero no lo hacemos, hermanos. El querer no es hacer. Yo quiero, yo puedo, pero si no está, no es sacrificar.
Dice 2 Corintios 8:9, ahí mismo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, ¿qué dice ahí? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo que rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, cuando hablamos de un sacrificio, es con la visión de que otros sean enriquecidos. Mire, usted sacrifica los días sábados su descanso para que almas conozcan al Señor. Usted sacrifica los días domingos en la tarde para que las hermanas reciban bendición de la palabra de Dios. Usted y yo sacrificamos, hermanos, los días de entre semana para las actividades de la iglesia, para que otros conozcan del Señor, para que las personas lleguen a la iglesia. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Vivimos constantemente con el deseo de sacrificar, pero no es útil porque no se toma la decisión. Mire, el sacrificar nuestros bienes y nuestro tiempo es con una visión y con una meta, y es que almas sean salvas. Todo el programa de la iglesia, mire, todo lo que a usted se le pide en tiempo, yo quiero que usted pueda comprender esto. Los martes el coro, pastor, es que el tiempo, pero ¿para qué canta el coro? ¿No se ha preguntado usted para qué canta el coro? Hermanos, para que los visitantes puedan oír una música que le agrada al Señor, y la música prepara el corazón del visitante, y en la predicación conozca del Señor. Pero hubo un sacrificio de tiempo el día martes para que eso sucediera. Pastor, ¿para qué vamos los días sábados o los días viernes a tocar puertas? ¿Para qué hacemos las actividades, hermanos? Todo sacrificio en nuestra iglesia de tiempo es con un propósito. Es para que almas sean salvas. Mire, yo no sé usted, pero los hermanos que han estado soldando tienen labores, hermanos, pero ellos han sacrificado tiempo para que usted y yo estemos cómodos. Mire, para que almas estén cómodas. Pero la pregunta es, hoy, para usted y para mí, ¿está usted haciendo un sacrificio de tiempo útil para el Señor? Porque el venir y dedicar tiempo para aprender es útil para mí. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo aprendo de la palabra, mi vida es transformada, soy mejor esposo, soy mejor esposa, soy mejor hijo, y el Señor trabaja en mí. Pero la pregunta es, ¿sacrifico tiempo para que Dios me use para otros? Esa es la pregunta. Número 2, hermanos. ¿Cómo tener un sacrificio útil? Escuche bien. El sacrificio útil conlleva el sacrificio de nuestra voluntad. Cuando hablamos de la voluntad, hermanos, es la capacidad humana para decidir con libertad lo que desea y lo que no. Es como cuando usted se levanta y ¿cómo me visto? ¿Me pongo esto o me pongo aquello? Bueno, escuche bien. Un sacrificio útil conlleva sacrificar nuestra voluntad. Regrese a Lucas, por favor, capítulo 5, versículo 3. Ahora, Lucas, capítulo 5, versículo 3. Cuando esté allá me da un fuerte amén, por favor. Dice así la palabra del Señor: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, ¿qué dice ahí? Enseñaba desde la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, ve un poco más allá, y echad vuestras redes para pescar. Pero el versículo 5, mire lo que le dice Pedro. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, estamos cansados. Eso es la palabra que Pedro quiso decirle al Señor. Dice ahí, toda la noche, ¿qué dice? Hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Sabe? Hasta ahí está la voluntad de Pedro diciéndole al Señor: Señor, mira, lo que tú me estás pidiendo, ya lo hicimos. Señor, ¿para qué voy a ir otra vez para allá? Si ya venimos de allá, estamos cansados, estamos agotados. ¿Quién ha estado cansado un día domingo? Levante la mano. Hermano, y el Señor nos dice: hoy es día de iglesia. Y usted dice: Padre, abogado para adentro. Hermanos, debemos entender que para que haya un sacrificio útil, debemos sacrificar nuestra voluntad. Mire, nuestra voluntad son nuestros deseos. Pedro acá, hermanos, le pudo haber puesto excusas al Señor. Dice: Señor, somos pescadores, ya fuimos, vinimos, estamos agotados. Pastor, ya el sábado hemos ido 40 veces a esa ruta y nada pasa.
Pastor, es que esa gente es dura. Pastor, es que esos jóvenes son fuertes. Recuerda, yo sacrifico mi voluntad, lo que deseo, para que Dios haga de mí un siervo útil. Y el siervo útil, hermanos, debe responder como dijo Pedro. Miren lo que dice el versículo 5. Mas en tu palabra, ¿qué dice, hermanos? Echaré la red. Mire, para que haya un sacrificio útil como creyentes, debemos aprender a doblegar nuestra voluntad. Debemos aprender a doblegar nuestro descanso, nuestra diversión, nuestras comodidades, hermanos. Si usted le permite al Señor, a través del sacrificio de nuestra voluntad, de lo que quiero, de lo que deseo, y yo digo, Señor, úsame, aunque estoy cansado, Padre. Señor, llévame, aunque no quiero. Señor, haz algo de mí, aunque sinceramente no quiero ir. Hermanos, si todo buen cristiano, en su buena voluntad, en algún momento de su vida, ha tenido el deseo de no querer. Amén. Usted nos pregunta a los pastores, pastor, ¿usted a veces no ha querido hacer algo? Sí, hermano, a veces no, estamos cansados. Hermanos, pero cuando hablamos de ser útiles al Señor, es poder colocar nuestra voluntad en las manos de Dios. Mire, tal vez Pedro pudo haber puesto algún tipo de resistencia. Él era el dueño de la barca. ¿Quién era el dueño de la barca? Pedro. Él era el pescador, hermanos. Él era el que conocía las aguas. Pero hay momentos donde para ser instrumentos útiles, escuche bien, conlleva que usted y yo dejemos a un lado nuestra voluntad. Hermanos, yo no sé usted, pero usted tiene deseos de servicio. Pastor, a mí me gustaría estar en el coro. Me gustaría ser intérprete de señas, pastor. Pero tengo temor. Hermanos, doblegue su voluntad y deje que Dios lo use. Pastor, yo tengo talentos, pero es que no encuentro la manera, hermanos. Doblegue su voluntad y deje que Dios lo use. Mira, a veces el cristiano, hermanos, por voluntad propia, decide dejar ser un sacrificio útil en las manos de Dios. Mira, ahí se encierran muchas cosas, hermanos. Y el servicio, escuche bien, conlleva sacrificio. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 13. Vaya conmigo allá, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 13. Hablando de sacrificar nuestra voluntad, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Está hablando de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a quienes? A tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hermanos, y el versículo 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido, ¿qué dice ahí? Me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el versículo 17, la primera palabra que comienza diciendo es: fue. Hermano, Saulo, usted conoce la historia de Saulo, un hombre perverso, un hombre malo, un hombre recién convertido, y nada más y nada menos que le tocó a Ananías, ¿verdad? Dios le dijo a Ananías: necesito un favor tuyo, necesito que le testifiques a Pablo, a Saulo, un hombre malo, un hombre perverso. Y Ananías, como ser humano, si yo le digo a usted: hermano, vamos a tocar en aquella casa, pero ahí roban, ahí hacen cosas malas, mira, ahí hay personas violentas. Sinceramente, usted y yo estaríamos dispuestos a doblegar nuestra voluntad. Es difícil, hermano. Pero Ananías comprendió que el doblegar su voluntad iba a traer resultados futuros para la obra de Dios. Mira, hermanos, cuando hablamos de sacrificar nuestra voluntad, escuche bien, es sacrificar nuestro tiempo, aun cuando en mi voluntad no está el querer. Mire, es sacrificar lo que yo deseo por lo que es necesario. ¿Qué es necesario, hermanos? Mire, es sacrificar lo que yo quiero por lo que Dios quiere, aunque sea difícil. Es decirle: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, porque dice la palabra de Dios que su voluntad es ¿qué? Agradable y perfecta. Pastor, yo quiero caminar en la voluntad agradable, perfecta de Dios, pero si no sacrifico mi deseo, hermano, es difícil que usted y yo caminemos en la voluntad agradable de Dios. Mira, hermano, Pedro obedeció sacrificando su voluntad para que Dios obrara. Cuando vemos adelante, vaya a Lucas, regrese a Lucas capítulo 5, ese hombre que estaba cansado,
que sacrificó su voluntad y era el deseo de ir a descansar, hermanos, trajo bendición a otros, porque mira lo que dice el versículo 6. Y habiéndolo hecho, ¿qué dice, hermanos? Encerraron gran cantidad de peces. ¿Y qué dice? Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera, que dice ahí, que se hundían. Hermanos, el sacrificio de la voluntad de uno, escuche bien, fue de bendición para otros. Mire, cuando hay un cristiano que sacrifica su voluntad, llevará beneficios a otros. Dice Judas 23, no vaya allá. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Hermano, entienda que el sacrificar nuestra voluntad va a sernos útil en las manos de Dios y otros se van a beneficiar. Mire, cuando yo le digo al Señor, pongo mi voluntad en tus manos, haz de mí lo que quieras en la iglesia, esté dispuesto a ser de beneficio para otros. Mire, ahí está, usted le dice al Señor, Señor, yo quiero servirte. Yo estoy seguro que usted le ha dicho eso al Señor. Y de repente aparece el pastor y le dice, hermano, ¿quiere ayudarnos en este ministerio? No, pastor, lo que pasa es que... Pero ya va. ¿Quién le dijo al Señor que quería ser útil? Hermanos, y Dios va a usar personas para que usted y yo seamos útiles. Pero el detalle está en sacrificar nuestra voluntad, hermanos, a la dirección de Dios. Mira, algunas veces vamos a tener que pasar por alto ofensas, escuche bien, porque el doblegar nuestra voluntad es trabajar con aquellos que tal vez no pasan. Mire, el doblegar nuestra voluntad es ayudar a aquellos que no me gustan. El doblegar nuestra voluntad es hacer aquello que no me agrada. No, lo que pasa es que ahí no me gusta. Hermanos, pero cuando hay una persona que doblega su voluntad a la voluntad de Dios, muchos se van a beneficiar. Recuerda, hermanos, pastor, yo estoy viviendo en santidad, yo estos 2 meses me consagré, pero ahora viene la etapa de ser instrumentos útiles, y para ser un instrumento útil debe usted sacrificar sus bienes, número 2, sacrificar su voluntad, y número 3, hermanos, escuche bien, es sacrificar por completo nuestra vida. Y para poder abrir acá, hermanos, yo quiero que usted entienda que el dar mi vida por completo a Jesús no se trata de ser pastor, ¿ok? No, es que yo no quiero ser misionero, no, hermanos. Se trata de dejar que Dios me use donde Él quiera. Mire, sordos necesitan intérpretes para conocer del Señor. Pastor, yo le doy mi vida a Dios por completo, no sé dónde me va a usar, pero tal vez sus manos son las que hacen falta para que más sordos lleguen a los pies de Cristo. Recuerde, si sacrifico mi voluntad y dejo que Dios me use y doy mi vida al Señor, Dios va a usar su vida y va a usar sus manos para que sordos conozcan del Señor. Tal vez, hermanos, Dios lo va a usar su vida con los niños, de su vida para que el Señor la invierta en futuros pastores y profesionales de nuestro país. Amén. ¿Cómo vemos eso? Mire lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 9 hasta el 11, por favor. Cuando esté, llame un fuerte amén. Lucas capítulo 5 versículo 9, dice ahí la palabra de Dios. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, hablando de Pedro, y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. ¿Qué dice, hermano? Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, mire lo que dice, hermanos, dejándolo todo, ¿qué dice, hermanos? Les siguieron. Mire, para que nuestro sacrificio sea útil, debemos rendir nuestra vida al Señor. Y cuando hablo de nuestra vida, no es que usted va a ser pastor, y gloria a Dios si Dios lo llama. No es que usted va a ser misionero, sino que usted rinda esa área que Dios puede usar de usted. Tal vez, hermanos, Dios puede usar su voz. Tal vez Dios puede usar su inteligencia, Dios puede usar sus manos, pero el problema está que no tenemos la actitud de los discípulos y entender que Dios quiere mi vida para usarme, hermano, donde Él quiera. Pastor, lo que pasa es que yo quiero que Dios me use en esa área. Ya va. Recuerda, un sacrificio útil nos lleva a doblegar nuestra voluntad. No, pastor, lo que pasa es que yo le quiero dar mi vida al Señor, pero para que
me llamen por título, el director, el encargado. No, hermano, no se trata de eso. Pedro y los discípulos, dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, es tremendo, habían pescado gran cantidad de peces, sabían que podían hacer más dinero, y dice la Biblia, hermanos, que dejando lo que, todo, hermano, decidieron seguir al Señor. Le pregunto en esta mañana, ¿está usted haciendo un sacrificio útil? Porque sacrificios, hermanos, usted y yo hacemos sacrificios. Pastor, a veces me voy caminando a la iglesia, gloria a Dios por eso. Pastor, a veces me sacrifico y no voy a la iglesia. No, eso no es un sacrificio útil. ¿Sabe? Cuando hablamos de tener un sacrificio útil, es entender, hermanos, que lo más importante para Dios en este momento de la historia no eran las barcas ni las redes, era Simón Pedro y los discípulos. Mire, hoy día lo más importante para Dios es que usted y yo le demos nuestra vida y dejemos que Él nos use. Mire, la iglesia está en un proceso de crecimiento, hermanos, y necesitamos personas para el servicio a Dios. Lo más importante para Dios, hermanos, es que usted y yo coloquemos nuestra vida para un sacrificio útil. Escuche bien, Dios no usa programas para salvar almas, Dios usa personas para salvar a otros. Mire, Dios no usa bienes materiales para que personas sean salvos. Usted no va a ser a alguien salvo si le regala el teléfono, pero Dios va a ser a alguien o va a permitir que alguien conozca del Señor si usted y yo usamos nuestros bienes para compartir el mensaje de salvación. Escuche bien, Dios usa hombres pecadores. ¿Hay acá algún pecador? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero Dios dice, hermanos, que Dios usa hombres pecadores redimidos por su sangre para hacer de bendición a otros. Usted, mi querido hermano, si se coloca en un sacrificio útil, usted puede hacer que niños conozcan del Señor, que sordos aprendan de la palabra, mire, que damas sean transformadas. Pero todo comienza no solamente en pensar en sacrificio, sino que ese sacrificio sea útil. Escuche bien, hermanos, un sacrificio que no es útil es como una persona que tiene muchos talentos, pero no lo pone a disposición de Dios. Hermanos, Dios, escuche bien, hizo maravillas a través de un hombre que sacrificó su vida. Pedro, para aquellos que les gusta leer en casa la Biblia, en Hechos 2:37 al 41, dice que le predicó a más de 3,000 personas. Pero esa predicación de 3,000 personas fue porque Pedro sacrificó sus bienes, sacrificó su voluntad. ¿Y qué más sacrificó Pedro, hermano? Su vida. Y más adelante Dios le permitió ver maravillas. Mire, en Hechos capítulo 3, versículo 5, dice que ellos sanaron a un hombre. Hermanos, en Hechos capítulo 4, 18 al 20, Dios usó a Pedro para defender su palabra. Pero el Pedro de Hechos, que usted ve que hace maravillas, comenzó porque él decidió voluntariamente ser un sacrificio útil. ¿Cómo lo vemos, hermano? Porque él dijo: Señor, tú me llamaste, yo voy a seguir tu camino. Señor, tú me estás llamando para servirte. Y el sacrificio no estaba en las redes y las barcas, hermano. El sacrificio de Pedro estaba en dar su vida y dejar lo que él hacía constantemente para que Dios lo usara. Mira, hermanos, de que a unos años, yo no sé qué pueda hacer Dios con usted, pero yo creo que acá pueden haber predicadores de multitudes. Y no estoy hablando de pastores, estoy hablando de personas que toquen puertas en estos sectores cercanos. Mire, tal vez acá sentado hay un Pedro que le va a predicar a 3,000. Y usted dice: pastor, yo puedo. Sí, hermano, cada sábado que usted va y usted gana un alma para Cristo, le faltan 2,999. Y el otro sábado gane una más y que el Señor le dé vida y salud para llegar a los 3,000. Amén. Hermanos, pero en 2 de Timoteo, el versículo que leímos al principio, regrese allá, por favor. 2 de Timoteo 2:20. El Señor manda a consagrarnos, y dice ahí: así que, el versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas. Gloria a Dios, hermanos, si usted ha trabajado en su vida y usted ha tomado decisiones para la santidad. Gloria a Dios por eso. Hermanos, pero no queda allí, porque dice: será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado. Y la pregunta es: ¿estoy siendo útil al Señor, hermano? Mire, si Dios
fuera un Dios diferente y se llevara al que no fuese útil? No, bueno, cada domingo escucháramos la voz de Dios en el cielo y dijera, hoy me llevo al que no es útil. Hermanos, todos. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos acostumbrado como cristianos a pensar en el sacrificio que debo hacer, pero que nunca hago, y por eso es que los cristianos hoy en día tienen sacrificios no útiles para el Señor. Dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, en estos meses que quedan del año, examine sus sacrificios, pero examine también si esos sacrificios son útiles para el Señor. Pastor, yo me sacrifico por mis hijos. Gloria a Dios, hermanos, por eso. Y yo me sacrifico para que ellos coman, pastor. Pero para Dios, sus sacrificios y mis sacrificios son útiles, hermanos. ¿Cómo tener un sacrificio útil? Sacrifique bienes, sacrifique voluntad y sacrifique su vida, hermanos. Colóquese hoy en las manos de Dios y deje que Dios use su vida donde Él quiera. Vamos a orar, por favor. Le invito a cerrar sus ojos, todos con sus ojos cerrados. Mi querido hermano, el día de hoy Dios ha sido claro a través de su palabra, y qué bendición que nos permite servirle, hacer su obra. Pero yo quiero animarte el día de hoy, más que tú te vayas a casa pensando en lo mucho que haces, es examinar cómo estás llevando tu sacrificio a Dios. ¿Será que tú dices, pastor, yo sacrifico mi voluntad, yo sacrifico mis bienes y yo sacrifico mi vida? Hoy, mi querido hermano, Dios quiere usarte. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Simplemente dile al Señor, hazme un siervo útil. Y si Dios habla a tu vida, mi querido hermano, levanta tu mano, por favor, para orar por ti. Amén. Dile, Señor, hazme un siervo útil. Señor, ponme donde tú quieras. Amén. Amén. Gloria a Dios por esas manos levantadas. Y tal vez, si alguien nos acompaña y no conoces al Señor, escucha bien, no puedes ser útil si no aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que si tú mueres hoy sin Cristo, vas a estar condenado a una eternidad en el infierno. Dios, mi querido amigo, te ama. Dios murió por ti en la cruz del Calvario, pero la decisión está en tus manos. Si me dices, pastor, yo quiero ser un siervo útil del Señor, yo quiero ser de utilidad para la obra de Dios, pero no conozco a Cristo, ore por mí, por favor, levanta tu mano. Si tú me dices, pastor, yo quiero conocer al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador, hay una mano levantada, una hermana que se le pueda acercar, acá hay un caballero, mantén tu mano levantada, algún ganador de almas que se le pueda acercar. Si tú me dices, pastor, yo quiero ser útil al Señor, yo quiero conocer al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador, levanta tu mano. Si tú me dices, yo quiero conocer al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Gloria a Dios por esas manos levantadas. Y mi querido hermano, el Pedro de Hechos, que predicó a multitudes, comenzó sacrificando su voluntad, sus bienes y su vida. Usted y yo podemos ser grandemente usados por Dios si hoy decidimos hacer un sacrificio útil para el Señor. Te alabamos, mi Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por permitirnos, Señor, servirte. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, que te glorifiques en todo lo que hagamos el día de hoy, y oramos a ti en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.